Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de una palabra, de un tema que casi cotidianamente tocamos. No es ni la inflación ni el Mundial de Fútbol, sino el estrés. Y para eso invitamos a la licenciada en Psicología, Leticia Piaggio, que está con nosotros. Para empezar, ¿qué es el estrés, no? Bueno, el estrés, como para que quede claro, es la discrepancia que existe entre la demanda laboral que se da y los recursos que tiene el trabajador para poder afrontar estas demandas. Claro. Eso es cuando hablamos del estrés laboral, ¿no? Pero en términos generales, ¿a qué le llamamos estrés? Y bueno, es básicamente lo mismo, digamos, es la demanda que requiere el entorno de nosotros y la respuesta que nosotros tenemos. Claro. La de adaptación que por ahí podemos llegar a tener frente a este medio que a veces nos cuesta adaptarnos. ¿Y cómo advertimos o cómo sabemos que estamos hablando de estrés y no de una depresión o de otras afecciones? Y bueno, el estrés tiene diferentes síntomas, ¿sí? Que son la fase de alarma, ¿sí? En donde se da donde el sujeto, digamos, se prepara para afrontar este medio que es hostil, ¿sí? Que él lo percibe como hostil y le cuesta muchas veces adaptarse a este medio. La segunda etapa, digamos, del estrés es la resistencia, o sea que muchas veces nos resistimos a crear, a enfrentar que por ahí tenemos estrés o que tenemos muchas preocupaciones. El estrés puede desencadenar, y la tercera fase, digamos, es el burnout, que es, digamos, el recurso fisiológico que ya tiene el cuerpo para poder enfrentarlo. Y tiene diferentes etapas también, síntomas, que son los psicosomáticos, como dolor muscular, falta de sueño, dificultades para dormir. Dificultades para dormir, bajo peso, gastritis. Después tenemos los conductuales, que son, por ejemplo, el ausentismo laboral, en este caso hablando de lo laboral, la falta de ganas de ir a trabajar, ¿sí? Muchas veces es justificado porque ya tienen algún síntoma psicosomático y muchas veces no, digamos, ¿no? O sea, el aislamiento afectivo, o sea, el sujeto se aísla de sus contactos. ¿Sí? Mira. Muchas veces tienen conductas violentas. Es decir, hay muchas manifestaciones en realidad del estrés. Por eso es muy difícil también a veces de diagnosticar. Claro, ¿y qué se hace frente a un cuadro de estrés? Bueno, frente a un cuadro de estrés, lo primero, digamos, en general, muchas veces, como digo, las manifestaciones son psicosomáticas, entonces acuden al médico, ¿no es cierto? En ese caso, el médico es quien determina si, por ejemplo, esas causas tienen un origen o no biológico. Claro. Muchas veces, por ejemplo, la gastritis puede llegar a ser una gastritis nerviosa, entonces no hay algo que determine la causa, sino más bien la mente. ¿Sí? Es lo que va determinando también en el cuerpo. Digamos. Claro. ¿Y se puede prevenir o no? Sí, se puede prevenir. Se previene, bueno, primero localizando el problema, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un problemita técnico, así que vamos a cambiarle el micrófono a la licenciada. Primero se previene, a través del ejercicio físico, ¿sí? Siempre las personas que realizan estrés tienen menos probabilidades de contraerlas. ¿Sí? Claro. Ejercicio físico, claro, tienen menos probabilidades de contraer estrés. También otra de las formas de prevenirlo es, yo siempre digo, tratar de conseguir algo que nos haga bien, digamos, ¿no? Hacer alguna actividad que a nosotros nos guste, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, pintar, coser, bordar, lo que uno quiera, digamos, hacer teatro, pero actividades que puedan ayudar a desconectarnos un rato. Claro. ¿Sí? Ya sea el que tiene hijos, que juegue con los hijos, que vaya a la plaza un rato, que tenga plantas, mascotas, que saque a pasear a las mascotas.
¿sí? Todas esas actividades que por ahí nos ayuden a desconectar un ratito, ¿sí? Y bueno, básicamente, por ejemplo, lo que es en el trabajo en sí, tomar descansos, no pasarse en las horas de trabajo. Bueno, eso por ahí a veces es difícil cuando cuando uno no maneja sus horarios, ¿no? Cuando no es independiente. Hay entornos laborales en los que es bastante complicado, digamos, ese tipo de permisos. Sí, es muy complicado y a veces, muchas veces también se produce, lo que produce el estrés laboral específicamente, es el moving o acoso laboral, que se da por parte del empleador hacia el empleado, ¿no? Que muchas veces se da el maltrato psicológico, el acoso, hostigamiento, hacia el trabajador, ¿no es cierto? Claro. Y esto también produce, obviamente, estrés y... ¿Vos recibiste en algún momento en la consulta, tenés este tipo de casos? Sí, tuve casos en donde, había un maltrato psicológico, ¿no? Por parte del empleador. Muchas veces hay cadenas, por ejemplo, que no hay un empleador directo, ¿no es cierto? Sino un coordinador o alguien que ejerza esa función, digamos, de hacer presión sobre el empleado. Claro, y ahí hay dos puntas, ¿no? Por un lado, la cuestión de los derechos laborales o el clima laboral, y por otro lado, la salud de la persona, ¿no? Sí, sí. O sea, vos te ocupás de la parte de la salud, obviamente. Claro, sí, sí. Y bueno, y es localizar el problema, ¿no es cierto? Yo siempre les digo por ahí que traten de buscar un objetivo, digamos, por el cual están trabajando, digamos, no siempre, comemos, ¿no? Es dignificante, digamos, el trabajo, pero también buscar pequeños objetivos o cosas que por ahí nos ayuden a sobrellevar, ¿no es cierto?, la vida diaria. Claro. Leticia, vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos y contame un poco cómo fue este tema del estrés laboral en la pandemia, ¿sí? Bueno, dale. Enseguida volvemos con Escenarios. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Tus proyectos también son nuestros. No importa dónde estés ni la hora que sea. En esta casa siempre tenés las puertas abiertas y una sonrisa esperándote. Familia Bercomat. Vení a casa. Continuamos en Escenario viendo algunas cuestiones relacionadas al estrés laboral. En la pandemia se modificaron las maneras de trabajar y se introdujo, por ejemplo, el teletrabajo, que en algunos casos continúa. Y seguimos hablando con la licenciada Leticia Piaggio acerca de estos temas. ¿Qué viste durante la pandemia en relación con el estrés laboral? Y bueno, el problema principal fue el encierro, y me parece que en todas las personas, digamos, no solamente las personas que trabajaban a distancia, sino en general, digamos, la falta de contacto social, la falta de, digamos, justamente de no poder cortar muchas veces, ¿no es cierto? Porque bueno, cuando uno va a un trabajo, sabe que a tal hora vuelve a su casa. En cambio, con el teletrabajo, esto, digamos, ¿no?
Entonces, y bueno, a la persona le costaba mucho cortar con eso. Claro. Por eso después empezaron a dar como tips como para que la gente no caiga en una depresión o en trastornos de ansiedad, digamos, porque el encierro también produce eso. Pues la persona por ahí se levantaba y directamente ya se iba así como estaba con el pijama a seguir trabajando. Sí. ¿Viste? Entonces como que empezaron a dar tips como para decir, bueno, cortemos con esto y cambiate, lávate los dientes, ¿no? Como empezar a hacer rutinas que nos ayuden también a sentirnos un poco mejor. Claro, bueno, esta manera del teletrabajo en algunos casos continúa, ¿no? Sí, muchas empresas que siguen trabajando de esta manera. Uh-huh. ¿Cuándo hay que recurrir a la consulta? ¿Cuáles son, digamos, los puntos que nos tendrían que advertir que tenemos que ir a la consulta? Y bueno, cuando tenemos, como te dije, las respuestas fisiológicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Como ansiedad, que son las preocupaciones, muchas veces se dan las palpitaciones, respiración agitada, las dificultades al dormir, ¿sí? Todo esto hace que tengamos que recurrir o a un licenciado en psicología o a un psiquiatra. Claro. También se da estrés en el caso de, por ejemplo, ahora que vemos muchos casos de bullying y que se empieza a hablar del bullying en la escolaridad, ¿no? En la escuela. ¿Recibiste algún tipo de casos? De bullying no he recibido. Sí, por ahí la falta de adaptación de los chicos a la parte social nueva, digamos, porque para ellos fue como volver a empezar. Claro. Después de la pandemia, socializar, llevarse bien con sus compañeritos, lidiar con ellos, la convivencia diaria, digamos, ¿no? Claro, estamos en la post-pandemia, ¿no? Todo este año fue un año duro para todos estos chicos de distintas edades que tuvieron 2 años encerrados y tuvieron que volver al colegio, ¿no? Exactamente, sí. Y cuesta mucho porque también se tienen reacciones por ahí violentas, sí, la falta de peleas con la familia. Bueno, es decir que mucha comprensión, ¿no? Mucha paciencia. Claro, sí. Hay que tener en cuenta todos estos factores para evaluar, digamos, ¿no es cierto? Claro. Algunas buenas prácticas que se puedan recomendar, ahora ya están terminando prácticamente las clases, pero bueno, en estas instituciones educativas. Y bueno, como te digo, el ejercicio físico, por ahí como actividades grupales, más allá de la escuela o de las clases, uh-huh, digamos, específicas, ¿no? Lugares de encuentro donde los chicos puedan socializar en otros espacios, no solamente en lo escolar, digamos, ¿no? Claro, sacarlos un poco de ahí y llevarlos a otros ámbitos de socialización. Claro. Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hablando de este tema que en realidad nos preocupa a todos, muchos. Además estamos llegando a fin de año y además del estrés laboral a veces se suma el estrés de todo el año, bueno, podemos confundirnos también un poquito, sí, ¿no? Sí, pero pero estos tips, ¿no? Hacer actividad física, buscar una actividad que nos guste para recrearnos y estar muy atentos a estos síntomas, dificultades para dormir, pérdida de peso, ansiedad, falta de ganas de ir a trabajar, ¿no? Son más o menos el resumen, claro, de estas o la irritabilidad también, uh-huh, que muchas veces se da, que uno se siente muy irritable o contesta mal. Bueno, estamos estresados. Si contestamos mal, estamos estresados. Bueno, gracias, doctora, por estar con nosotros y la esperamos en algún otro momento. Hasta luego. Continuamos en escenarios, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial, Corrientes somos todos.
Continuamos en escenarios y está con nosotros Tato Ramírez, que es de Tallí. ¿Cómo estás, Tato? Hola, muy bien, ¿y vos? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Tallí lleva ¿cuántos años ya? ¿Unos 9 años en la música? Sí, 9 años de grupo y un montón de cosas, 1000 cosas. Esto que parecía un sueño, digamos, de poder perdurar, por eso creo que es lo valioso, ¿no? En esta época. Contale a la gente qué quiere decir Tallí. Tallí es una palabra en guaraní que significa lapacho, es el árbol típico que florece en agosto. Y bueno, tiene todo que ver porque nosotros empezamos a tocar el 15 de agosto de 2013. Mira. Y el lapacho, el florecimiento de los lapachos para la cosmovisión guaraní, implicaba el comienzo de un tiempo, espacio nuevo, con aires de renovación y bueno, todo eso significado. Nosotros quisimos decir desde el nombre lo que queremos hacer con la música también, ¿no? Claro. Tratar de impulsar eso, un tiempo nuevo, aire de renovación, el repertorio, que sabemos que suele ser difícil, algo que perdure, ¿no? Porque a veces suele pasar en todas las cosas que son moda, que caduca muy pronto, y lo que se hace bien despacito desde abajo con fundamento perdura un poco más. ¿Quiénes integran Tallí? Bueno, está Belén Arriola en violín, José Víctor Piñero en guitarra y bueno, yo toco el acordeón. Claro, bueno, y ahora estamos a presentar un álbum nuevo. Claro, este domingo 27 vamos a estar presentando Raíz Chamamé, que bueno, está vinculado a la danza, al chamamé, por supuesto. Es una parte del repertorio que nosotros decidimos abordar para ampliar nuestro repertorio, principalmente para hacer este cruzamiento con lo más autóctono del chamamé, claro. Pero al mismo tiempo versiones nuevas, un poco más actualizadas, por así decirlo, de cosas compuestas hace mucho tiempo. Creo que ahí tienen un poco de atractivo, ¿no es cierto?, para nuestro oído, para nuestra época. ¿Y cuáles son los temas, por ejemplo, los tradicionales que están dentro del disco y que están reversionados? Bueno, por ejemplo, autores como Cocomarola, que es un autor obligado para el género. Tenemos un par de temas de él. También tenemos de Ernesto Montiel, por ejemplo. Un rasguidoble que se llama Chaco, que es un temazo, para nosotros nos encanta. Esa es una de las condiciones, ¿no?, que nos gusta a nosotros. Claro. De esos grandes maestros. Después hay, por ejemplo, joyas que nosotros decimos, como un tema que se llama Recuerdos a mi Taragüí, que es de un acordeonista, Salvador Sena, que vivió en la isla Pipé, nació y vivió ahí, y tocaba, viste cómo pasó con muchos autores que nacieron en un lugar recóndito y de algún lado le surgía esa música tan hermosa. Bueno, compuso con Roberto Galarza y Juan Sacú, grabaron alguna vez un disco, uno solo, y de ahí rescatamos un tema. Después tenemos de Tarragorros, Padre, que hace temas generalmente bailables, muy, muy lindos, muy enérgicos. Así que va por ese lado en esta oportunidad nuestra propuesta. Claro, también hay mucha investigación, por lo que me estás contando, en esta recuperación de temas, digamos, de temas que no son suyos y que, por ejemplo, hay pocas grabaciones de estos temas. Sí, por ejemplo, hay autores clásicos y temas de esos mismos autores que no son conocidos, no sé, por ejemplo, eso suele pasar. Entonces Cocomarola, y bueno, lo vinculan con 2 o 3 temas, Kilómetro 11 y 2 o 3 más, y algunos ya no saben, pero hay un montón de obras desconocidas de autores emblemáticos, ¿no? Bueno, y así, ¿y cómo llegan a esos temas? Y bueno, de escuchar mucho, de escuchar, investigar, y después, como nosotros, bueno, los 3 somos profes de música, le encontramos elementos musicales innovadores, porque siempre se habla de Cocomarola como tradicional, pero en realidad siempre fue un innovador en su tiempo. Innovar era su tarea, digamos. Es más, se sabe que las discográficas le pedían composiciones nuevas para el próximo disco, por ejemplo, ¿no? Entonces su trabajo era innovar con ciertos parámetros, con ciertas formas de la época, pero su trabajo era innovar, y bueno, rescatamos un montón de
cosas valiosas musicalmente. Claro, hablando. bueno, ahí hablemos como algunos de estos hitos, ¿no? Uno es Coco Marola. ¿Cuál sería otro para vos? Ernesto Montiel, sí o sí. Es un gran músico, un referente del acordeón, sobre todo. Es hay toda dentro de los músicos hay gente que se dedica exclusivamente al repertorio de Ernesto Montiel. Claro. Hay grupos que hacen eso nomás. Montieleros, Sí. los montieleros. Yo no sé si hubo alguna rivalidad, pero están ahí, como que se cuidan su escuela, ¿no? Pero bueno, hay tantas cosas, tanta riqueza. Y más acá, digamos, en el tiempo. Más acá tuvimos que hacer, porque siempre hicimos composiciones con este aire, ¿no? De aire poco tradicional, pero con nuestra impronta. Así que tenemos composiciones nuevas que están también, la idea es estrenar en este concierto, mostrar al público que está presente, y más adelante, dentro de 2 semanas, va a estar disponible en las plataformas como Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es la invitación también, porque la gente que va a este concierto del domingo 27 se va a encontrar con la primicia, por así decirlo, de toda esta nueva propuesta sonora que tenemos para entregar. Y después, más adelante, van a poder encontrarlo en las plataformas. 27 de noviembre en el Espacio Mariño, ¿no? Espacio Mariño. Va a ser en el patio. Recordemos que va a estar... a las 21, pero el patio está abierto toda la tarde. Se puede merendar, comer algo, tomar algo. Y va a ser una cosa... íntima, por así decirlo, pero con aire de festejo, ya anticipando lo de la fiesta del chamamé. Ya estamos en época, ¿cómo se dice? En temporada alta. En prefiesta. Sí, así que va a estar bueno eso. Bueno, vamos a pedirle a nuestro director si puede poner el video con música. ¿Será que es posible? Entonces nos vamos a despedir, Tato, con el tema, que lo puedan escuchar, que la gente pueda disfrutar de su música y conocer también qué hace Tallí. Y recuerden, este domingo 27 de noviembre, en Santa Fe 847, que es el Espacio Mariño, a las 21 horas, se va a presentar este nuevo disco que se llama Raíz Chámame. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, y en lo que quieran ir acá, están invitados, por supuesto. Muchísimas gracias a vos. Estamos entonces despidiéndonos con este tema de Tallí. Dios, la idiotez de nunca errar. Que obtengan los que roban la desdicha de ensuciarse, que vivan los que matan su gris y culposo andar, que esperen los ingratos que algún día han de llamarte, que queden los que mienten huérfanos de su verdad, y que te encuentre una noche esperando la mañana con una copa de vino, y que el destino sin reproche baraje nuestras cartas, y la luna enamorada nunca más nos diga adiós. Que sientan los injustos el pesar de su balanza, que lloren los traidores encerrados en su traición, que coman los monarcas un buen plato de migajas,